Visita oficial del presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, al Japón. La presentación en sociedad del proyecto de acceso integral de Colombia a la Cuenca del Pacífico marcó la jornada de trabajo del presidente Andrés Pastrana y de su comitiva. Acceso integral para fortalecer la estrategia exportadora y generadora de empleo, pero también para hacer atractivas las condiciones para los inversionistas extranjeros. Estamos trabajando en crear las condiciones para convertir a Colombia en un destino estratégico y rentable para los inversionistas extranjeros y en un centro regional de distribución de productos para las grandes multinacionales, dentro de las cuales esperamos contar con varias empresas japonesas. Empresas japonesas en Colombia y productos colombianos en el Japón, como aquí, en esta muestra de exportaciones colombianas que con el olor de la guayaba abrió sus puertas hoy en la sede de la Organización Japonesa de Comercio Exterior, JETRO. Productos que forcejean en un mercado exigente. Mi opinión a mis afiliados y en general los empresarios colombianos es que hay que tener perseverancia y sobre todo cumplimiento en lo que se ofrece. Este es un mercado sumamente estricto en calidad, sumamente estricto en cronogramas, sumamente estricto en fletes, y eso los colombianos lo hacemos bien, pero debemos mejorar todos los días. La oportunidad será en junio cuando el director de la JETRO, Noburo Hakateyama, visite a Colombia y mantenga reuniones de trabajo con nuestros exportadores. Nos permitirá identificar más concretamente la oferta exportable colombiana con mejores posibilidades en el mercado japonés, así como los campos y sectores en donde resulte conveniente desarrollar una nueva oferta exportable en función de este mercado. Tarea inaplazable si queremos vender más para que nuestras exportaciones superen los 268 millones de dólares del año pasado. Un interés no exclusivo de Colombia. Porque el Japón considera que esta va a ser la gran despensa de la humanidad para el siglo XXI y que tiene que irse preparando desde ya en la medida en que es necesario adecuar la infraestructura de transporte. Infraestructura que ya tiene un nombre y una meta claras: el acceso integral al Pacífico. No solo para Colombia, en las cuentas juega el vecino Venezuela. Un grupo de empresarios del Japón y también con el sector académico han planteado la necesidad de que Colombia y Venezuela desarrollen conjuntamente una integración fluvial entre el Meta y el Orinoco, y que este proyecto vaya también de la mano de la carretera entre Villavicencio, Bogotá y Buenaventura. Obras que para el proyecto colombiano requieren recursos externos de por lo menos 900 millones de dólares. Una posibilidad que desde el Japón cuenta con el apoyo de los más importantes banqueros, con los cuales también hubo hoy un encuentro de trabajo. Colombia es un país que nunca decepciona, es un país con una economía sólida, con un manejo serio. Yo siempre he dicho que nunca mezclen a Colombia con otros países de Latinoamérica, porque son diferentes. Como digo, Colombia nunca ha decepcionado a los banqueros desde 1930, porque siempre cumple con sus compromisos. Un clima de confianza que coadyuve al proceso de paz y a la negociación con la guerrilla. El gobierno quiere que ese proceso rompa las fronteras. Quiero ser claro en la disposición y el deseo de mi gobierno de internacionalizar la paz. Y por eso he convocado y nuevamente invito hoy a la comunidad internacional desde aquí, para que nos ayuden a hacer realidad los acuerdos con la insurgencia. Participación pedida sin imposiciones ni violaciones de soberanía, según dijo el presidente Pastrana, y sobre todo, sin el uso de la fuerza por fuera de los organismos multilaterales. Palabras dichas 2 días antes del encuentro con los dirigentes chinos, indignados por la destrucción de su embajada en Belgrado. También en las relaciones internacionales es fundamental entronizar la democracia. Si no logramos afianzar en la práctica el principio de la igualdad soberana de los estados, venciendo la arrogante costumbre internacional de adoptar las grandes decisiones que nos incumben a todos a través de la imposición o del uso unilateral de la fuerza, incluso en ocasiones desconociendo las normas y procedimientos convenidos multilateralmente, será muy difícil obtener la armonía y la justicia que son indispensables como garantía de una globalización eficaz y de una integración duradera. Visita oficial del presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, al Japón.
Visita oficial del presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, al Japón. Él es el presidente de la Mitsubishi y líder de la influyente Federación de Industrias Japonesas. El señor Makihara, hombre de negocios por excelencia, sabe que el presidente Andrés Pastrana se reunió con Manuel Marulanda Vélez, el jefe de las FARC. Lo sabe, pero confiesa que en el Japón es inimaginable que a un presidente sus escoltas lo dejen ir solo a las montañas a verse con un jefe rebelde. A unos y a otros, el mandatario les explicó por qué en Colombia, para reactivar la economía, también es necesario luchar contra el narcotráfico, negociar con la guerrilla, crear zonas de distensión y buscar socios para financiar el Plan Colombia. El peor enemigo de la paz es el narcotráfico. El narcotráfico es el menos interesado en que logremos hacer la paz en nuestro país. Y por eso el señor Marulanda, como comandante de las FARC, se ha comprometido, las FARC, a trabajar en el tema de erradicación en cultivos ilícitos, que considero yo que es muy importante porque por primera vez estamos viendo una puerta distinta a la solución al problema del narcotráfico. Diplomacia presidencial para sacar adelante una estrategia exportadora que vincule a inversionistas y gobiernos extranjeros. Vamos a celebrar el 15 de julio la cuarta reunión. Cada 2 años se hace una reunión de grupos empresariales. Una vez en Japón, otra vez en Colombia. Toca ahora en Colombia, se hará en Bogotá durante 2 días y asistirán 60 empresarios japoneses. Erradicación de cultivos, tema predominante en el encuentro con el ex primer ministro Ryutaro Hashimoto, hoy asesor de política exterior del gobierno japonés. La propuesta, crear una comisión binacional de alto nivel que informe a Tokio sobre las necesidades específicas en la erradicación de los cultivos ilícitos. Diplomacia presidencial para clarificar, persuadir y generar confianza en los negocios, en la inversión extranjera, en la reactivación económica. Persuasión sobre las bondades estratégicas de Colombia en el mercado mundial. Diplomacia presidencial y persuasiva con resultados. Hoy el plan de acceso integral al Pacífico tuvo avances. El Banco de Comercio Exterior del Japón financiará el tramo Buga-Buenaventura y la Agencia de Cooperación Japonesa aportará recursos para la construcción del túnel de la línea. Como ustedes recuerdan, fue el propio primer ministro hoy del Japón, el señor Obuchi, que como ministro de Relaciones Exteriores le dio ese primer impulso al proyecto del acceso integral. Hemos tenido reuniones con el Exim Bank, hemos tenido reuniones con el OCF en la tarde de hoy. En unos minutos nos vamos a reunir ya con el primer ministro, con quien aspiramos a hablar también del tema, y por lo menos se han dado unos primeros pasos para buscar la consecución de esos recursos de crédito blando y a largo plazo para temas tan fundamentales como el túnel de la línea. Confianza e interés en Colombia. Una constante también en los encuentros de trabajo con Cajun Moto, presidente de la Liga Parlamentaria, el señor Imai, presidente de la Federación de Industrias, el señor Shinozawa, presidente del Fondo Japonés de Cooperación Económica, el señor Ikeda, empresario de medios, y con Keizo Obushi, primer ministro del Japón. Nosotros estamos fuertemente impresionados por el eminente liderazgo demostrado por el señor presidente desde que asumió el mandato, con una vitalidad y vigor, la reforma tributaria, financiera, fomento de exportaciones que conforman la reforma económica estructural. Diplomacia presidencial bajo cuya tutela los ministros de Relaciones Exteriores suscriben una donación de $1 millón para el Centro Cultural Guillermo Valencia de Popayán y el Centro Cultural de Cali. Visita oficial del presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, al Japón. Visita oficial del presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, al Japón. En este panel sobre economía colombiana e inversión extranjera, el presidente explicó por qué el éxito de las negociaciones con la guerrilla depende también del apoyo internacional al Plan Colombia y de las garantías de todo tipo a la inversión extranjera. Sabemos que hay preocupación por el tema de la seguridad en Colombia. Claramente, y reiteramos aquí, como presidente de Colombia estoy liderando directamente un proceso de paz en el país. Se han establecido ya contactos con los líderes guerrilleros de la FARC y igualmente mantenemos la puerta abierta para dialogar también con el otro grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional.
Durante 3 días de trabajo, la comitiva contactó a 115 líderes de los sectores industrial, comercial, financiero y de inversión. Obviamente todos manifestaron preocupación por la situación de seguridad en nuestro país. En este tema los japoneses son muy sensibles, pero al mismo tiempo todos manifestaron que este esfuerzo de paz que está haciendo el presidente merece todo el apoyo de la comunidad internacional y manifestaron que serían ellos los primeros que estarían invirtiendo en Colombia cuando se vaya despejando más el panorama. A pesar de vivir una guerra por más de 40 años, Colombia ha sido un país que se ha caracterizado por un manejo serio y conservador de su economía, ha cumplido a lo largo y ancho de su historia con la banca nacional e internacional, nunca ha dejado de pagar a pesar de las difíciles situaciones que hayamos podido vivir sus deudas. Un escenario apropiado para analizar la relación entre paz, reactivación económica, lucha contra el narcotráfico, negociación con la guerrilla, creación de zonas de distensión y los aportes internacionales al Plan Colombia. La comitiva presidencial ejercitó aquí una diplomacia directa para informar, despejar dudas y concretar resultados. Se ha visto la posibilidad para los empresarios colombianos de abrir los mercados en el Japón, particularmente lo que tiene que ver con las flores, con los textiles, con las frutas. Y también cómo los programas de cooperación pueden ser una realidad, particularmente lo que tiene que ver con el proyecto de acceso integral al Pacífico y en especial el proyecto del túnel de la línea. Los más contentos de los empresarios colombianos con el viaje a Japón fueron los floricultores. Todos ellos salieron con solicitudes de muestras y varios de ellos les pidieron contratos de exclusividad. 7 bancos japoneses liderados por el Exim Bank prestaron hoy $169,5 millones para las empresas públicas de Medellín, que construirán más estaciones de transmisión de energía y una red de distribución de gas. Ese optimismo que se expresa en los mercados internacionales frente a nuestro país es el que tenemos que llevar al interior de Colombia para salir de la crisis que en este momento estamos atravesando. La última actividad oficial fue el encuentro con el emperador y la emperatriz. Aquí, nuevamente, el presidente informó sobre el sentido de la diplomacia para la paz y el emperador se interesó por el proceso de reconstrucción del eje cafetero. Fue un encuentro, yo diría, en donde el emperador demostró un gran conocimiento de la realidad colombiana, de la realidad de América Latina y el deseo que tiene de poder estrechar aún más las relaciones entre el Japón y Colombia. Esta misma noche comenzó la visita oficial de trabajo a la China para insertar al país en una economía que cada año importa bienes por $200.000 millones. China es un país con 1.200 millones de habitantes donde Colombia no ha logrado realmente hacer una gestión exportadora. Nuestras exportaciones hoy a China son inferiores a $5 millones. Realmente hemos bajado mucho porque hace 6 años eran $45 millones. Este es un mercado que nos es totalmente desconocido. Pastrana busca nuevos mecanismos de comercio, inversiones mutuas, cooperación técnica, el comienzo de la cooperación judicial en la lucha contra el narcotráfico y se prepara a recibir una ayuda adicional de $1.200.000 para la construcción de viviendas en el eje cafetero. Visita oficial del presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, al Japón. Visita del presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, a la República Popular China. El presidente Andrés Pastrana encontró al presidente Jiang Zemin irritado todavía porque la embajada china ha sido destruida por los ataques aéreos de la OTAN. Los dos gobiernos han coincidido en condenar el uso de la fuerza que desconoce los procedimientos multilaterales y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En encuentros como este, el presidente colombiano ha denunciado una doble moral de las potencias mundiales. Es preciso entender que hay que ponerle término al armamentismo, al narcotráfico y a esa cultura que hace que el bienestar de algunos se alimente con las desgracias ajenas. Hay quienes reclaman contra la drogadicción, pero suministran los insumos que hacen posible la producción y el narcotráfico. Y hay quienes hablan de los dineros malditos de la droga, pero les otorgan la protección y la defensa en su sistema financiero. La pompa oficial animó esta postura política consecuente con otras coincidencias expresadas en los 6 documentos suscritos hoy. En Beijing arrancó en firme la cooperación judicial Colombo-China. Para, sobre todo, combatir el tráfico de narcóticos. De ahora en adelante, por ejemplo, si un narcotraficante acepta,
podría ser trasladado a China para colaborar en una investigación penal. Con un memorando, los dos países se comprometieron a promover y proteger recíprocamente sus inversiones, a evitar la doble tributación y a crear nuevos estímulos para que prosperen experiencias ya exitosas. Como el de la compañía Gran Dragón en telecomunicaciones o el de Jincheng en la fabricación de motocicletas, son el mejor ejemplo de que los empresarios chinos les va bien en Colombia. Esta última empresa ya ha ampliado su mercado interno y piensa comenzar a exportar desde nuestro país a los países del Grupo Andino y del Caribe. Alentados por estas decisiones, la Corporación de Caucho UXI de China y el Grupo Bills de Colombia firmaron un contrato por $4,5 millones para montar una fábrica de llantas para motocicletas. El acuerdo, según dijo el presidente, es apenas un abrebocas para generar nuevos proyectos generadores de empleo en Colombia. Campos como el desarrollo de la infraestructura, las telecomunicaciones, el sector automotriz, el desarrollo del software y el ensamblaje de computadoras pueden llegar a ser altamente atractivas para los inversionistas chinos. Desde ahora, China y Colombia trabajarán también proyectos conjuntos en la protección de los ecosistemas marinos, la creación de reservas naturales y la conservación de la biodiversidad. Bajo los rituales del protocolo, China donó hoy 15 millones de yuanes, 5 de los cuales serán para adquirir computadoras para 12 casas de la juventud que van a funcionar en el eje cafetero. Nuevamente hoy, como durante 3 días lo hizo en el Japón, el presidente Pastrana se reunió con inversionistas y empresarios para decirles que el gobierno aspira a convertir a Colombia en el primer destino de las inversiones chinas. Hoy quiero contarles las acciones que está liderando mi gobierno para convertir a Colombia en la puerta de entrada de China a América y para que los más de 1.300 millones de consumidores chinos se beneficien de los productos colombianos. Queremos que sus capitales nos ayuden a incrementar la oferta exportable colombiana, aprovechando la experiencia, la tecnología y el conocimiento que tienen las empresas extranjeras. Aquí también, el presidente invitó a los inversionistas privados a vincularse al megaproyecto de acceso integral al Pacífico. Este proyecto se compone de la rehabilitación de la red férrea del Pacífico, que ya entregamos en concesión en diciembre pasado, el de la carretera Buga-Buenaventura y el túnel de la línea, los cuales se encuentran en la fase de diseño definitivo. Con estas obras, no solo multiplicaremos nuestras relaciones comerciales, sino que Colombia se convertirá de una vez por todas en la verdadera puerta de entrada de Asia y de América. Pastrana les habló de inversiones y de estrategia exportadora generadora de empleo, pero también desde aquí respondió a los pesimistas y a quienes condicionan la buena marcha de la economía a la firma de los acuerdos de paz. Yo entiendo los reclamos de quienes exigen paz para garantizar el éxito de la gestión económica, pero reclamo de ellos que entiendan también que si bien es cierto aquello de que paz para la economía, no es menos cierto y además es prioritario que debe existir una economía para la paz. Y con la siembra de un árbol en la Universidad de Beijing, en donde fue reconocido con el título de profesor honorario, el presidente quiso simbolizar que con su visita, Colombia deja la semilla que la acercará a un mercado de 1.250 millones de potenciales consumidores y a una economía que cada año importa bienes por la tentadora cifra de $200.000 millones. Visita del presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, a la República Popular China. Visita del presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, a la República Popular China. 3 palabras definieron el objetivo de la diplomacia del jefe del Estado en Japón y China: visita de trabajo. En su momento, el presidente Virgilio Barco dijo que, frente a esas dos potencias económicas, Colombia tenía que escoger entre ser observador pasivo o protagonista emprendedor y ejercitar una diplomacia de menos socio y más negocio. Estamos trabajando en crear las condiciones para convertir a Colombia en un destino estratégico y rentable para los inversionistas extranjeros y en un centro regional de distribución de productos para las grandes multinacionales, dentro de las cuales esperamos contar con varias empresas japonesas. En 6 días de trabajo, el presidente y los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio y Transporte convocaron a los 115 líderes más importantes del comercio, la banca, la inversión y la industria japonesas y a medio centenar de sus pares en la República Popular China. Se ha visto la posibilidad para los empresarios colombianos de abrir los mercados en el Japón, particularmente lo que tiene que ver con las flores, con los textiles, con las frutas.
y también cómo los programas de cooperación pueden ser una realidad, particularmente lo que tiene que ver con el proyecto de acceso integral al Pacífico y en especial el proyecto del túnel de la línea. En los encuentros hubo de parte y parte expresiones que generaron confianza en la inversión y en el clima de los negocios. Colombia es un país que nunca decepciona, es un país con una economía sólida, con un manejo serio. Yo siempre he dicho que nunca mezclen a Colombia con otros países de Latinoamérica, porque son diferentes. Como digo, Colombia nunca ha decepcionado a los banqueros desde 1930, porque siempre cumple con sus compromisos. Nosotros estamos fuertemente impresionados por el eminente liderazgo demostrado por el señor presidente desde que asumió el mandato, con una vitalidad y vigor, la reforma tributaria, financiera, fomento de exportaciones que conforman la reforma económica estructural. Con la delegación oficial viajaron 60 empresarios e inversionistas colombianos. Es que hay que tener perseverancia y sobre todo cumplimiento en lo que se ofrece. Este es un mercado sumamente estricto en calidad, sumamente estricto en cronogramas, sumamente estricto en fletes. Y eso los colombianos lo hacemos bien, pero debemos mejorar todos los días. Colombia se exhibió en la sede de la poderosa Federación de Industrias Japonesas, aquí, en el corazón de esta región del mundo que dentro de 10 años generará el 35% del Producto Mundial Bruto y el 39% del comercio global, por encima de Europa Occidental y América del Norte. Dentro de apenas 20 años, 7 de las 10 economías más grandes del mundo estarán aquí en el Asia-Pacífico. Los acuerdos de los empresarios proseguirán muy pronto en la capital colombiana. Vamos a celebrar el 15 de julio la cuarta reunión. Cada 2 años se hace una reunión de grupos empresariales. Una vez en Japón, otra vez en Colombia. Toca ahora en Colombia, se hará en Bogotá durante 2 días y asistirán 60 empresarios japoneses. La gira presidencial abrió ya varias puertas, entre otras por razones como estas. Porque el Japón considera que esta va a ser la gran despensa de la humanidad para el siglo XXI y que tiene que irse preparando desde ya en la medida en que es necesario adecuar la infraestructura de transporte. Quienes ven a Colombia como una potencial despensa al otro lado del Pacífico, se ratificaron aquí como aliados naturales del megaproyecto de acceso integral al Pacífico. Tal fue el caso del primer ministro japonés, Keizo Obuchi. Como ustedes recuerdan, fue el propio primer ministro hoy del Japón, el señor Obuchi, que como ministro de Relaciones Exteriores le dio ese primer impulso al proyecto del acceso integral. Hemos tenido reuniones con el Exim Bank, hemos tenido reuniones con el OCF en la tarde de hoy y por lo menos se han dado unos primeros pasos para buscar la consecución de esos recursos de crédito blando y a largo plazo para temas tan fundamentales como el túnel de la línea. El acceso integral al Pacífico es importante porque solamente en China cada año sus 1.300 millones de habitantes demandan productos importados por la escalofriante suma de 200.000 millones de dólares. A los japoneses, Colombia les vendió el año pasado 268 millones de dólares y a los chinos apenas 10 millones. Pero en ambos casos, las posibilidades para Colombia son enormes. Como el de la compañía Gran Dragón en telecomunicaciones o el de Jincheng en la fabricación de motocicletas, son el mejor ejemplo de que los empresarios chinos les va bien en Colombia. Siempre, al hablar del potencial de los negocios, afloró tanto en el Japón como en la China una preocupación: la seguridad para las vidas y bienes de los inversionistas. Obviamente todos manifestaron preocupación por la situación de seguridad en nuestro país. En este tema los japoneses son muy sensibles, pero al mismo tiempo todos manifestaron que este esfuerzo de paz que está haciendo el presidente merece todo el apoyo de la comunidad internacional y manifestaron que serían ellos los primeros que estarían invirtiendo en Colombia cuando se vaya despejando más el panorama. Por eso el presidente dedicó un buen tiempo a explicar los alcances de las negociaciones con la guerrilla, el Plan Colombia y la importancia de erradicar los cultivos ilícitos. El peor enemigo de la paz es el narcotráfico. El narcotráfico es el menos interesado en que logremos hacer la paz en nuestro país. Y por eso el señor Marulanda, como comandante de las FARC, se ha comprometido, las FARC, a trabajar en el tema de erradicación en cultivos ilícitos, que considero yo que es muy importante porque por primera vez estamos viendo una puerta distinta
a la solución al problema del narcotráfico. Y desde aquí, el jefe del Estado reiteró en muchos momentos el compromiso con una salida política y negociada al conflicto armado. Se han establecido ya contactos con los líderes guerrilleros de la FARC y igualmente mantenemos la puerta abierta para dialogar también con el otro grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. Y también desde aquí, el presidente envió un mensaje a los líderes mundiales y a los colombianos. Yo entiendo los reclamos de quienes exigen paz para garantizar el éxito de la gestión económica, pero reclamo de ellos que entiendan también que si bien es cierto aquello de que paz para la economía, no es menos cierto y además es prioritario que debe existir una economía para la paz. Durante la gira presidencial, 7 bancos japoneses concedieron un préstamo de $169,5 millones para las empresas públicas de Medellín. Hubo donaciones chinas y japonesas por $2,5 millones adicionales para la reconstrucción del eje cafetero. Un consorcio colombo-chino firmó un contrato para montar en Colombia una fábrica de llantas para motocicletas. Pekín y Bogotá comenzaron en firme la cooperación judicial contra el narcotráfico. 2 centros culturales de Popayán y Cali mejorarán su trabajo con una donación de $1 millón. Las frutas tropicales como la pitahaya volvieron a abrir las puertas del Pacífico. Y los proyectos de bambú, de biodiversidad y de protección de reservas naturales seguirán por 3 años más con la colaboración china. Visita del presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, a la República Popular China.